Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos una vez más a tu programa Valerosa a través de Benecer 106.3 FM. Dándole gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de comenzar un nuevo programa hoy miércoles, cuando son ya las 11:10 de la mañana. Por acá estamos también compartiendo a través del Facebook, estamos en vivo a través de Benecer 106.3 FM, también por la señal online y por supuesto también por Valerosa Ministerio. A veces coloco diferido el programa, también por nuestro canal de YouTube y por TikTok. También hay ciertos cortes de las secciones del programa para que ustedes puedan también disfrutar de todo el contenido que nosotros hacemos para bendecir sus vidas. Ya llegó mi invitada, así que en la tercera parte de esta sección de nuestro programa vamos a conversar un rato con ella. Así que gracias a nuestro patrocinante DACA Mecatrónica, todo en soluciones tecnológicas, servicios que ofrecen laboratorio automotriz, centro diagnóstico, mecánica integral, preventiva y correctiva. Puedes contactarlos a través del número telefónico 937-649742. Y por allí nuestros amigos Mildred y Juan Carlos Padrón te van a atender con mucho gusto y con mucho agrado. Así que, bueno, visiten a DACA Mecatrónica, todo en soluciones tecnológicas. Y bueno, dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, en esta primera parte del programa vamos a conversar un poco acerca de este tema. El miedo sabotea el propósito. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo en nuestras vidas que nos ha perturbado aún hasta de realizar nuestros sueños? Y sueños quizás que cuando tenemos ese propósito de vida que Dios ha depositado en nuestra vida y en nuestro corazón. Entonces, en Josué capítulo 1, verso 9, hay una palabra que Dios nos dice y la hemos escuchado consecutivamente, no solamente en Josué, sino también en otros libros donde Dios nos recuerda que debemos animarnos, que debemos esforzarnos, que no debemos tener miedo. Quizás el miedo va a estar en nuestras vidas, pero hay que vencerlo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, doy mis clases de oratoria y comunicación, yo les digo, el miedo escénico nunca va a aparecer de nuestras vidas, pero sí podemos tratarlo que sea de manera positiva, como una herramienta para nosotros surgir, como herramienta para tener fuerza y seguir adelante. Entonces, el miedo en el caso de nuestras vidas para cumplir el propósito de Dios o el propósito de vida por el cual estamos acá, es justamente eso. Vamos a utilizarlo como una herramienta, un miedo que está allí, pero que Dios nos permite conocerlo para también de alguna manera nosotros conocer nuestras capacidades, habilidades y destrezas para superarnos y para vencerlo. Entonces, en Josué capítulo 1, verso 9, dice lo siguiente: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vaya. De manera que hay como una palabra de orden que Dios nos dice a nosotros. Hay una palabra donde Dios nos da como un mandato. Dice, ya te lo he ordenado. Pareciera que Dios en el libro de Josué repetidamente le dice a esta persona que no debe tener miedo, que debe tener fuerza, que debe animarse y seguir adelante. Un Josué que se parece a cada uno de nosotros cuando Dios nos recuerda que debemos dejar el miedo, que tenemos que avanzar y que tenemos que caminar. ¿Por qué? Porque justamente esos miedos son de alguna manera los que llegan a autosabotearnos en nuestros planes o en nuestro trabajo que queremos alcanzar. Entonces, esas cosas debemos nosotros aprender a detectarlas en nuestras vidas, superarlas para poder decir realmente sé cuáles son mis habilidades, realmente cuáles son mis capacidades y sé
¿Cuáles son las herramientas que Dios me ha entregado en mis manos para seguir adelante? Quiero que usted y yo comencemos cada día más a descubrir los propósitos de Dios por los cuales Él nos tiene acá en esta tierra. No creo que sea nada más de comer, no creo que sea nada más de divertirnos, no creo que sea aún nada más de ir a una congregación. Va mucho más allá, es hacer su voluntad, estemos donde estemos. Así que en esta mañana quiero invitarles para que cada uno de nosotros podamos animarnos, podamos tener fuerza, seguir adelante, comenzar a vencer ese miedo y ser valiente. Quiero invitarles para que en esta primera sección del programa podamos escuchar un tema musical en la voz de Baez y Alex Campo titulado A mi lado. Que lo disfruten. Y tal día como hoy, en esta segunda parte del programa, es el Día Mundial de la Fertilidad y el mes del cuidado de la fertilidad. Esto tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia de la fertilidad y los problemas reproductivos. La Organización Mundial de la Salud reconoció la infertilidad como una enfermedad. Así que a todas esas personas que tienen ese problema, por supuesto creemos que hay una bendición de parte de Dios y que Él obra milagros para que pueda existir la fertilidad en las personas. Dios nos recuerda que Él nos mandó a reproducirnos con su bendición. Así que vamos a tener nuestros cuidados. De hecho, la semana pasada tuvimos en nuestro programa a una doctora que nos hacía algunas recomendaciones de alimentación, de cuidar nuestra salud mental, de cuidar también nuestro cuerpo físico, y también nos dio recomendaciones a nivel espiritual. Así que hoy, en este Día Mundial de la Fertilidad y el mes del cuidado de la fertilidad, les invitamos a todas esas personas que todavía no han podido tener a un bebé, que nos aferremos o se aferren a la fe en Dios, porque Dios sí puede hacer milagros. Así que cada día más nosotros tenemos que estar recordando que Dios nos permite tener esa bendición con un propósito. Cada hijo trae un propósito de Dios en nuestras vidas. No solamente para nosotros darle todo, porque a veces creemos que darle todo lo material a nuestros hijos es lo valioso y lo fundamental. Es un conjunto de cosas equilibradas. Darle lo necesario, darle herramientas también de principios, de valores, de límites. Y una de las cosas que realmente considero que no es productivo para nuestros hijos es cuando tenemos como esa mentalidad de pobrecito mi hijo o pobrecita mi hija. No consideremos eso como una herramienta positiva para que él o ella logren las metas que están establecidas de alguna manera en su vida y que nosotros de alguna manera también los impulsamos a lograrlo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que cada vez es más exigente en muchas partes del mundo, no solamente esta sociedad en la que estamos. Todas las sociedades se hacen cada vez más exigentes. Entonces, ¿a quiénes estamos preparando para esta sociedad? ¿A quiénes estamos preparando para el futuro, para el día de mañana? ¿Al niño o al joven que se va a quejar porque tiene mucho trabajo? ¿A la niña o la jovencita que no valora su cuerpo? No. Entonces, tenemos que inculcar en ellos esos principios y valores, primero, apegados a los principios bíblicos. Y segundo, también a esos principios y valores que inculcaron nuestros padres en nosotros para poder lograr lo que nosotros propusimos en nuestra vida. No está mal cuando usted y yo le exigimos a nuestros hijos. No está mal. No está mal cuando usted y yo le colocamos límites a nuestros hijos. Eso es necesario para seguir adelante, porque el día de mañana su hijo, su hija o nuestros hijos se van a involucrar en una sociedad donde le van a exigir un horario
donde les van a exigir o les van a establecer reglas. Y si ellos no se sujetan a esas reglas, entonces allí sí van ellos a tener un grave problema, no de identidad, un problema de adaptación a la sociedad. Porque como no tuvieron como ese carácter de superación, ese carácter de tengo que superar este miedo, tengo que superar estas dificultades, entonces comienzan a encontrarse esas paredes que realmente no nos van a servir para nada. Así que hoy les invito que tengamos eso como reflexión también, de hacer que nuestros hijos sean o tengan ese ánimo y esa formación de superación. Recuerden la primera parte del programa donde estuvimos sabiendo acerca de Josué capítulo 1 verso 9, donde Dios le decía a Josué que debía esforzarse y debía ser valiente. Debemos esforzarnos, pero también ser valiente. Uno es donde Dios nos ayuda a tener esa cualidad de valentía, y esforzarnos es una cualidad ya nuestra. Nuestra conciencia determina ser fuerte, pero también determina ser valiente. Quiero que escuchemos este tema musical en la voz de Quique Pavón y Músico, titulada este tema musical La Llama. Y seguimos una vez más en tu programa Valerosa a través de Benecer 106.3 FM. Y en esta parte de nuestro programa ya les damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Un gustazo tenerte. Gracias. En Valerosa a través de Benecer. Y bueno, como siempre, invitados realmente especiales, porque sé que están haciendo su trabajo, su labor, primero bajo la voluntad de Dios, y segundo porque considero que están dejando ese buen granito de arena en esta sociedad que repercute en el mundo, realmente repercute en el mundo y también en nuestras vidas. Así que nuestra invitada del día de hoy es la médico veterinario Doriet Gaón, venezolana, quien ofrece sus servicios profesionales en esta ciudad. Así que bienvenida, Doriet. Gracias, un placer, un placer. Bueno, Doriet tiene sus trabajos como veterinaria, se desempeña en esta labor, en esta profesión. Y quería comenzar preguntándole cómo empezaste por el gusto de estudiar justamente esta carrera. Es una vocación, o sea, parece mentira, pero es una vocación desde que tengo uso de razón. Desde muy chiquita, yo creo que 4 o 5 años, mi pasión así por salvarle la vida a los animalitos de la calle era algo súper fascinante para mí, y en complicidad con mi mamá siempre hacíamos rescates de perritos de calle. Yo donde veía un perrito me lo quería llevar a la casa, entonces fue algo que nació conmigo, digo. Claro, yo. Y exacto. Nunca quise como cambiarme de carrera, y una vez, a pesar de... O sea, sí, de hecho muchas veces mi familia me decía, pero hija, ¿qué vas a hacer estudiando veterinaria? Claro. Eso no da, los animales. Y yo decía, y mis papás me decían, hija, estudia lo que tú quieras. Exacto. Y casualmente en Venezuela también se hacía esto del CNE, de la práctica académica, okay. Que aquí se llama la PCU, allá. Exacto. La práctica académica, y mi futuro era estudiar veterinaria porque yo quedé por mis notas en veterinaria. Bueno. Y yo dije, o sea, me lo dice mis ganas de ser veterinaria. Exacto. Me lo dice ahora el destino, y de verdad que nunca lo dudé. Claro, porque aptitudinalmente te arrojaban datos que ese era en el área donde tú debías estar, además del deseo. Sí. Entonces es una combinación como perfecta, ¿no? El deseo, claro. Y lo combinaste con aptitudes que ya era como algo registrado intelectualmente o académicamente, que decía, este es el área donde debes tener. Y yo digo, ahora, yo vuelvo a nacer y vuelvo a estudiar veterinaria. Qué bueno. O sea, y algo que no ignoraste, a pesar de cierta presión de familia que a veces tenemos, ¿cierto? Siempre afecta. Claro. Sobre todo cuando eres un adolescente, el que dirán o el que dicen los demás, a ti te hace como cambiar tu
manera de pensar, pero no, de verdad que Exacto. no. Sí, porque influyen mucho las decisiones o la opinión de nuestra familia, sobre todo papá y mamá, quizás los tíos, para nosotros es tíos como más importante. Exacto, los tíos más cercanos. ¿En qué universidad estudiaste en Venezuela? En la casa que ves en la sombra, la UCB. La UCB, pero estudiaste en el núcleo En el núcleo de Maracay, porque no la dan en Caracas, la dan simplemente en Maracay, que estamos compartiendo la facultad con agronomía. Con agronomía, exacto. Sí. Y tú eres de Maracay, ¿tú naciste en Maracay? Sí, nací en Maracay, pero en el momento que estudié la carrera vivía en La Victoria, un poquito Sí, más allá. Como decía Melipilla. Sí, como sí. decía Santiago Melipilla, algo así. Conozco Maracay porque estuve viviendo allí prácticamente la otra mitad de mi vida. Tuve una primera mitad en Valencia porque soy de Valencia, la otra mitad de Maracay y la otra acá en Melipilla. Tres Ahí partes. compartimos algo, Sí. Pero una universidad donde también, como dices tú, se compartían ambas facultades, la de agronomía y la de veterinaria. Una universidad muy linda. Tuve la oportunidad de ir allá porque fundamos un grupo cristiano universitario y aquí traigo algo a reflexión donde a veces hay papás que dicen, papás cristianos, que no dejan que sus hijos, por ejemplo, ejerzan un liderazgo dentro de las iglesias cuando tienen esa edad de ir a las universidades, porque creen que van a perder el tiempo. Nosotros tuvimos la oportunidad de fundar grupos cristianos universitarios y no se perdía esa visión de servir a Dios, de ejercer un ministerio y, por supuesto, mucho menos de estar en la universidad y desarrollarnos académicamente. Así que, ¿cómo iniciaste, por ejemplo, acá en Chile esa profesión? ¿Te costó? ¿Fue fácil? No. Nadie que emigra puede decir que su vida es fácil. Sí. Menos en los principios. Claro. No, porque cuando yo emigré con uno de mis hijos, el más chico, muy bebé. Wow. Y entonces, claro, tú llegas a un país y piensas que tus planes que traes mentalmente van a ser llevados al pie de la letra. Sí. Y cuando te encuentras como con ciertas realidades, te das cuenta que tienes que modificar un poco. Exacto. Allí es donde es el proceso de adaptación. Claro, tienes que modificar tu proceso, quizás alargar los tiempos de todo. Y, por ejemplo, mi plan era iniciar llegando a hacer la revalidación. Ok. También ustedes como médicos veterinarios. Sí. Yo no puedo ejercer en Chile legalmente si no estoy revalidada. Ok, es el mismo procedimiento que los médicos, que los médicos generales, ¿no? Sí. Ok, ya. Entonces, bueno, no se pudo en ese primer año hacer la revalidación, entonces tuve que, como igual era profesional, trabajar como técnico veterinario. Ok. ¿Ya? Luego, eso estaba viviendo en Santiago. Me mudo a Melipilla y me consiguieron un trabajo en Talagante. Y a partir de allí empecé yo a hacer mi proceso de revalidación. Ok. Y una vez revalidé, fue que me sentí obviamente como pez en el agua. Porque de verdad soy como muy estricta con respecto a no hacer las cosas como formalmente o como deben ser. Claro, exacto. Entonces no es una comodidad. Es allí, disculpa, donde viene tu ética profesional. Claro, Ese es la cerecita del pastel, porque tú puedes ejercer tu profesión, pero hay algo que creo que dentro de las universidades se ve la ética profesional. Claro, todo lo vemos, pero la ética profesional va muy ligada con los principios y valores que traemos como personas que nos formaron en el hogar. Entonces, eso es muy importante en nuestras profesiones. Sí, porque si no, yo siento que no haces las cosas como bien y por ende, si no haces las cosas bien, no va a salir 100% bien en el trayecto del futuro. Entonces, por eso era así como para mí hacer la reválida era como un logro máximo. Claro. Y allí, bueno, una vez la logré, fue que pensé en independizarme. ¿Cuánto tiempo estuviste allí dependiente de otro? Imagínate. ¿De otro profesional? ¿O era un negocio? Sí, era una clínica veterinaria, una doctora que le tengo 1.000 millones de agradecimientos a la doctora María Catalán de Talagante. Excelente persona, excelente profesional, mira. Encantadísima con haberla conocido. Esperemos que esté viendo el programa. Ojalá. Para que... Inicié con la doctora Mari en el 2019, aprox. Y me fui de trabajar con ella como el 2000,
21 más o menos. Allí estuve. Y mientras tanto trabajaba y hacía la reválida. Era como que el procedimiento mixto. Ok, ¿la reválida está dividida en paso por paso o es algo general, simplemente una prueba que presentan y ya? No ¿Cómo estudias. Estudias. Yo vi... ¿Cuánto tiempo amerita ese estudio? De acuerdo a cuando abran la asignatura. Porque estudias con los niños del pregrado. Yo lo hice en la Universidad de Chile. Y entonces vas a clases con los niños del pregrado. De acuerdo a tu pensum de estudio que traes, ellos te van a asignar ciertas asignaturas. Ok, entonces, tú no ves todo el pensum. No, ves como que lo que ellos consideran tus deficiencias, por decirlo así, en base a la legislación del país. Por ejemplo, vimos legislación, vimos inocuidad alimentaria, que son cosas como propias del país. Ok, que consideran ellos que tú deberías de adaptar. Sí, por el tema de la cultura. Claro, lo que es la parte de la zoología. También no estamos hablando de los mismos animales Venezuela versus Chile. Entonces, asignaturas así. Y también hice el internado, que era como para entender un poco cómo se trabajaba la medicina veterinaria en este país. El internado tiene que ver con prácticas ya en el campo. Era muy gracioso porque yo era un profesional y estaba ahí entre niños que no eran profesionales. Entonces, era así como cuando decían, pueden hacer esto, era así como que no le voy a quitar la oportunidad a alguien que está aprendiendo cuando ya yo lo sé. Exacto. Pero muchas veces había que participar porque era como que parte del interés. Tú ahí eras un estudiante más, entonces era así como que... Claro. Y yo en Venezuela di clases. Entonces, en la universidad. En la universidad. Entonces era así como que la profesora está en clase con los niños. Sí, ya es inevitable no brillar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo le decía a los niños, háganlo ustedes, así como que... para que ellos pudiesen igual aprovechar. Y algunas veces los mismos profesores te decían, oiga, usted que ya es profesional, porque recuerdan, la colega está haciendo la reválida. Exacto. ¿Qué nos puede aportar? Entonces así a veces hacíamos como ciertas intervenciones para que los niños... Y ya ahí forma parte de una retroalimentación profesional. Sí. Es un proceso largo, porque igual fue un proceso largo. ¿Te llevó muchos años o meses? Fueron como 1 año y medio, pero se nos interpuso el estallido social y entró la pandemia. Es decir, como 2020, sí, 2019, 2020. Entonces fue ahí como tuvieron ellos mismos que adaptar porque era 100% presencial. Al principio era 100% presencial. Sí, por supuesto. Después cuando hubo el estallido, tuvieron que resguardarnos y después entró la pandemia y tuvimos que terminar todo el proceso que nos sobró. Online, excepto el internado que sí o sí era físico. Pero no fue un proceso largo, prácticamente volver a estudiar. Volver a estudiar. Volver a estudiar. ¿Te fue difícil en este sentido cuando tú me dices que hubo un tema de adaptación con el contenido? Ya en el desarrollo laboral, ¿habían algunas palabras que tuviste que adaptar a tu vocabulario para adaptarte y que los pacientes, en este caso representados por los dueños de los animales, te entendieran? Sí, me costaba a veces más que ellos me explicaran a mí y yo poder entender lo que ellos me estaban tratando de decir. Porque sí, hay muchas palabras que no usamos de la misma manera. Entonces, pero igual yo disimuladamente, por ejemplo, anotaba la palabra y después cuando llegaban mis colegas, que eran chilenas, yo les decía, porque yo me iba al contexto. Yo estaba así como cuando tú estabas en otro país y te hablan en otro idioma. Y entonces yo me llegaba por el contexto y, por ejemplo, ellos me decían, tiene indigestión, y yo le decía, pero ¿vómito o diarrea? Entonces yo los iba orientando yo con mis palabras para poder llegar a un diagnóstico. Pero habían palabras súper confusas que no entendía. Y son palabras completas del idioma. Una que nunca voy a olvidar va a ser que me dijeron que el paciente había comido género. Y yo decía, ¿qué es género? Porque si se lo comió, ¿de qué estamos hablando? Exacto. Y es textil, es tela. Claro. Entonces, entonces yo ahí tuve que preguntar porque el perrito igual traía un... Sí, recuerdo la cinta de género que le pidieron a mi hija en el colegio. Yo también. Uno también tiene que hacer como mamá, ¿cierto? Niña, sí, como mamá he aprendido muchísimo. Sí. El perrito traía un cuadro de indigestión, entonces yo decía, bueno, ya algo se comió y es esa palabra que la señora me está diciendo que no sé qué es, pero después nunca lo voy a olvidar porque fue como mi primer
choque así de ¿qué género? Y me cuesta muchas veces. Hay muchas veces que igual sigo preguntando. Todavía hay como cierta adaptación con el idioma. Muchas personas, sobre todo las personas mayores, tienen su dialecto más formado. Las personas más jóvenes han cambiado su manera de hablar, pero las personas mayores siempre, y trato con muchas personas mayores, de verdad que sí. No, y adaptarte a esta, como dices tú, pues a la edad, a la cultura, a la sociedad. Sí, las maneras de ser muchas veces, pero siempre yo siempre he sido como muy intuitiva. Así como que yo llego a un lugar, intuyes muchas cosas y me quedo así como en la observación, como entender el entorno, y luego o hablo o no hablo, o hago una pregunta o no, y yo siento que eso es parte igual del acostumbrarme a trabajar con animales. Porque el animal tienes que entenderlo. Claro. Entonces, él no te va a decir, tengo esto. Entonces, esa conducta, aprender como a entenderlos a ellos, me hace igual llegar a un lugar y ver cómo está el ambiente. ¿Tienes alguna especialidad con el tema de los animales en específico? O sea, soy principalmente de mascota, perros y gatos. No veo exótico, que igual son otra rama de nuestra medicina veterinaria, pero ellos tienen un cuidado distinto y especial. Pero sacan una especialidad cuando algunas personas hacen especialidades diplomado, pero sí, porque los conejitos, las tortuguitas, todos estos animalitos se manejan de forma distinta. No son un perro chico, ni son un gato chico, no, son una especie distinta, y en ese caso siempre hay que saberla tratar con sus especialistas, como yo siempre digo. Muy bien. En cuanto a tu situación como inmigrante, comenzar desde cero, ¿fue difícil, fue fácil? No solamente como profesional, sino por lo menos como tú me estabas diciendo, en el caso como mamá, como esposa, salías a comprar algún producto. ¿Cómo fue ese proceso de comenzar desde cero en este país? ¿Tú llegaste directamente a Melipilla? A Santiago. Llegué a Santiago porque ya vivía una prima y llegamos la familia entera. Eso sí, nos vinimos todos. Mi esposo, mis 2 bebés y yo. El más grande tenía 3 y el chiquitito tenía 5 meses. Ya por ahí, 2 recién nacidos. Sí, porque a la final son 2 que se comportan de la misma manera. No fue fácil. Pero veníamos relativamente preparados. O sea, no viajamos cuando nosotros decidimos emigrar a Chile. ¿Y por qué decidieron Chile? Mira, porque lo conocimos primeramente en vacaciones. Nos vinimos unas vacaciones a conocer Chile y nos encantó. Yo por lo menos siempre decía, si me toca irme de Venezuela, quiero un país que haya las 4 estaciones. ¿Te gustaba eso? Me fascinaba, sí. Yo quería un país. Y cuando vinimos a Chile, nos pareció tan hermoso, de verdad. Mi prima nos enseñó como las partes más lindas de Santiago, entonces nos enamoramos. Claro, es que siempre hay que mostrar lo más lindo de los lugares, de los sitios. Cuando definimos que nos veníamos a Chile, por lo menos yo siempre dije, yo estudié, yo quiero ser profesional de aquí hasta que me muera. Claro. Yo no quiero llegar porque estoy buscando una mejor calidad de vida. Exacto. Entonces, yo como te digo, yo no quería dejar de ser veterinaria. Exacto. Cuando nos devolvimos de las vacaciones, fue a sacar todos nuestros documentos. Claro, porque ya habías conocido la realidad de alguna manera. Sacamos todo. Yo, de hecho, tengo un posgrado en patología veterinaria. Y yo agarré y me fui a la universidad, legalicé todos mis documentos. ¿Hiciste el posgrado acá, en Chile? No, en Venezuela. En Venezuela. Legalizamos todos nuestros documentos, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, todo. Entonces llegamos como con una buena base de documento acá para poder al menos hacernos legal, porque eso era otra cosa. Yo decía, yo no puedo ni quiero estar ilegal en ningún lado, porque eso no te hace evolucionar bien. Entonces por eso nosotros nos preparamos bien, y entre todo esa parte estaba bien, pero obviamente estás mal emocionalmente porque dejaste tu país, porque dejaste todo, porque en verdad empiezas pero completamente porque de alguna manera, aunque voluntariamente uno hace esa migración legal y en conjunto con tu pareja, igual eso afecta nuestras decisiones, porque bueno, hubo también como ciertas presiones sociales de país yo digo que es como un divorcio. O sea, te divorciaste de tu país, dejaste atrás todo lo que tenías, tu vida.
Exacto. Y nunca, yo creo que nuestra generación, ninguna pensó jamás que iba a salir de Venezuela. No, jamás. Y uno sembró sus raíces en su país y todo se fue sin... Era como la última opción, ¿verdad? Sí. Que tuviera uno que realizar. Bueno, en última opción, en última instancia, me mudo de país o me voy de mi país, pero no era algo... No era así como era, no era así como fue. Porque tú puedes haberlo querido hacer porque fuiste a hacer un posgrado, porque a tu esposo le salió una oferta de trabajo en otro país. Exacto. Y migraste de forma bonita. Sí. Pero aquí uno sentía como que no puedo seguir estando acá. Claro. No puedo, me está haciendo daño esta estadía. Entonces fue súper. Y de hecho, yo siento que igual actualmente uno tiene un duelo, igual, porque eso no fue algo que uno en realidad lo quería, sino que debiste hacerlo para poder darle a tus hijos. Fue como un deber por responsabilidad quizás emocional y familiar, yo ¿no? creo que si no fuese sido papá, uno estuviese allá todavía. Pero por darle a ellos una mejor calidad de vida, uno emigró. Sí. Y no fue fácil, pero gracias a Dios nunca me sentí así como... ¿Creen que tomaron una buena decisión? Sí, mira, en realidad... A pesar de esa parte que tú dices que es un duelo. Claro, porque es algo que está en tu corazón, es algo que está aquí, en tu sentir. Pero hay una esperanza. Socialmente nos ha ido súper bien. Qué bueno. O sea, hemos encontrado personas de nuestra misma nacionalidad súper buenas, personas chilenas excelentes, nos hemos... De verdad, nunca hemos sufrido ese deseo de no querer estar aquí. O sea, nos ha ido en verdad muy, muy bien. Y yo digo, es que si tú entras bien, todo te sale bien. Claro. O sea, yo pienso así, si tú haces las cosas bien, si tú llegas con una buena manera, no pienso que alguien vaya a rechazarte, pero es importante. La actitud es muy importante. Tu forma de ser, tu forma de mostrarte es súper importante, súper importante. En este momento vamos a tomarnos unos minutos para escuchar nuestro siguiente tema musical, En los Montes, en los Valles, en la voz de Funky, y después seguimos con la entrevista a nuestra amiga Doriette. Y seguimos en tu programa Valerosa a través de Benecer 106.3 FM, recordándoles que estamos en vivo también por el Facebook de Ebenecer 106.3 FM. También pueden ver esta entrevista de manera diferida en nuestro canal de YouTube por Valerosa Ministerio, en Instagram y también en mi Facebook personal, Millorsi Vitriago. Por allí también yo dejo algunos fragmentos de las entrevistas. Así que seguimos con nuestra invitada, ya estamos en el último bloque de nuestro programa, son las 11:52, ya vamos terminando. Y seguimos con nuestra invitada. Comenzaste tu propio negocio en esta ciudad. Sí. ¿Qué tal ese reto? Cuéntame un poco acerca de ese reto. Mira, ese reto fue en realidad parte de, como te digo, de que ya me sentía empoderada de poder trabajar sola. Okay. Y ya conocía bastante la manera de llevar la medicina veterinaria en Chile. Okay. Entonces yo, como trabajaba en Talagante, era agotador igual ir, venir todos los días. Sí. Entonces dije, no, me voy a arriesgar y voy a comenzar a ver uno que otro paciente. Y fui así, fui de a poco, fui mixta. Estaba en Talagante y uno que otro paciente me salía acá. Y así, cuando fui como que tomando más impulso, me vine. Okay. Me vine por completo a Melipilla. Allí, bueno, súper bajo nerviosa, cualquier riesgo, sí, ¿cierto? Me imagino. Nerviosa, súper. Dios mío, tú me tienes que ayudar. Claro. A que esto vaya por su mejor camino. Exacto. Y ahí de a poco fui comprando mis insumos, orientada igual con la doctora con la que trabajaba. Ella me decía, Dori, compra esto, compra aquello, claro, ten esto, ten... Y ahí de a poco me fui haciendo de proveedores y empezamos a correr como bolitas. Me recomendaba mi amiga al amigo, el amigo al vecino, el vecino, y así fui. Y aquí también lo vamos a recomendar. Y de verdad que ha sido, o sea, mi mejor decisión fue independizarme. Okay. Independizarme, ahora trabajo solo a domicilio.
y me muevo a donde la persona necesite que yo le lleve el servicio. Y pudiéramos decir dónde podemos encontrar las redes sociales de Doriet. Ella a veces la veo que da como ciertos consejitos allí de sus mascotas, de los productos que podemos utilizar. Yo ahorita no tengo mascota, pero mis hijas están siendo muy insistentes, sobre todo con el papá, porque ya me convencieron a mí, pero con el papá lo están convenciendo. Un perrito, ellas quieren un perrito. Y bueno, allí vamos a buscar una buena asesoría de Doriet, claro, allí que nos asesore. ¿Dónde principalmente y cómo podemos mi encontrarte? red social como que la más que utilizo es Instagram. En Instagram. Estoy como veterinaria Digipets, ¿ok? Y ahí está mi logo, estoy yo, como tú dices, dando muchas recomendaciones. Sí. Y también está en Facebook, ¿ok? Pero principalmente yo estoy en Instagram, o sea, soy Instagram adicta. Entonces, por ahí si me escriben, les contacto. Igual está mi número telefónico también allí, que te mandé de una vez al WhatsApp. Y ahí estamos a la orden. Me muevo dentro de Melipilla principalmente. He ido a María Pinto, lo que es Culipral, San Manuel, Popeta. Pero todo cerca acá de la ciudad. Sí, Melipilla y todos sus pueblos alrededores. Para Chocalán, toda esta zona así cercana. Sí. Y bueno, esperando que sea patrocinante de Valerosa Ministerio, también podemos hacerle publicidad a su trabajo como veterinaria. Y Doriet, en función a ese trabajo que tú hiciste de manera independiente, buscando asesorías, también con cautelas, con inteligencia, sabiduría, escuchando consejos, ¿consideras que la fe en Dios te ayudó también a alcanzar esta meta para independizarte? Por supuesto. O sea, es que si tú lo pides, Él te lo da. Si tú lo pides con fuerza y le muestras... Y que no fue un capricho. Y le muestras lo que tú quieres hacer. Yo siempre, casi siempre en las noches, a veces uno se desvela y yo siempre le digo, Diosito, dame la señal, dame una señal. Y siempre, actualmente he aprendido a entenderlas más. Ok, qué bueno. Porque tú sabes que mi cuñada Yunetsi, ella es cristiana y me ha ayudado mucho. Qué bueno. A introducirme en la fe cristiana. Qué bueno. Pero me ha enseñado más a escuchar cuando Dios me habla. Ok. Entonces, a veces yo me sorprendo porque me responde. Qué bueno. Y yo digo, esto es maravilloso, como antes no lo oía. Claro, porque estás entendiendo la sensibilidad espiritual que todo ser humano tiene. Y que no la usas. Exactamente. No la usas. Entonces yo digo, yo a él siempre le pedí poder ser médico veterinario y ser mamá, porque yo quería ser mamá. Claro. Entonces yo decía, yo no quiero ser esa mamá que ve a su hijo en la noche, que lo entrega en la mañana a un lugar. Yo siempre, después de ser mamá, quise ser mamá presente. Pero no quería dejar de ser veterinaria porque eso nació conmigo, eso viene conmigo desde muy chica. Entonces yo decía, tú tienes que ayudarme a que yo pueda ser mamá y veterinaria. Exacto. Y de a poco, yo cuando llegué a Chile, que obviamente el proceso fue difícil, yo dije, no importa, pero de a poco esto se va a ir organizando. Exacto. Y yo voy a poder ser otra vez la mamá y la veterinaria. Y se puede tener eso en equilibrio, el ser profesional, pero también estar pendiente de tu familia. Tienes que, insisto, eso te nace, eso es algo que tú tienes que querer, tú quieres, y si tú le pones fe a todas tus peticiones, se van a dar. Mira, lo digo con certeza. Qué bonito. Que si algún día podemos hablar solamente de eso, te tengo mucho testimonio. Claro que sí, porque viene el podcast Valerosa y las voy a aprovechar a todas. Me encantan los podcasts también. Y te digo que sí, uno siempre inicia quizás con un poquito de temor, pero tienes que confiar, tienes que creer en ti. Y si tú sabes que tú haces un buen trabajo, que tú tienes capacidades, ¿por qué te va a ir mal? No. Exacto. No. Entonces yo digo,
sin fe, en verdad, no hay Es nada. imposible seguir. No. ¿Y qué consejos le puedes dejar tú, justamente tomando esa línea de reflexión que ya entramos en ella, a esas personas que quieren comenzar algo desde cero, que a esa mamá que Claro. es profesional o que tiene un talento, un don, una habilidad, pero no sabe cómo colocar eso en equilibrio? ¿Qué les dirías a esas mujeres? Mira, yo primeramente siento que las personas deben dejar de tener miedo. Que tu palabra de hoy fue espectacular porque yo cuando dije, wow, esto ha sido algo que en verdad hay que dejar de tenerlo. Claro. Hay que dejar de tener miedo. Hay que creer en ti, creer en tus capacidades, como te digo, en lo que tú sabes, en lo que tú... Y obviamente dar un paso a paso. ¿Por qué? Porque tampoco van a pensar que esto fue algo que se dio de un día para otro. Tú vas de a poco, vas creciendo de a poco. Entonces tú tienes que igual tener paciencia en que tu proceso se va a dar, pero nunca decayendo, o sea, nunca dejando de creer que te va a ir bien y hacer las cosas bien. Mira, si tú vas con bien a ti, la vida siempre te va a bendecir. O sea, si tú andas en realidad con ese pesimismo, obviamente eso es lo que estás atrayendo. Exacto. Si tú necesitas decir siempre que todo te va a ir bien, que va a ser lo mejor para ti. Correcto. Y empezar a escuchar. Muy bien. Porque un buen ejemplo. Eso te lleva por donde tú debes ir. Empezar a oír. Un buen ejemplo a seguir, un buen consejo que tenemos que aprender a escuchar, sobre todo en este tiempo donde hay muchas voces y nos llenamos de esa oscuridad, pero el Señor vence esa oscuridad y como el lema de la Universidad Central de Venezuela. La casa que vence las sombras. Así es. Y con eso terminamos este programa el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Mi nombre es Milyorce Vitriago y nos vamos a despedir con la canción Mi Dios Puede de Redimidos y Saraí Rivera. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendiga.